Respirar la historia. Con el licenciado en Historia, Franco Riquelme. Hola, buen día a todos, a todas, a todes. En la clase de hoy lo que pretendo desarrollar son los circuitos mercantiles en la América Latina colonial, más precisamente en lo que va a ser el espacio peruano. Aquí he tratado con ustedes en las clases anteriores de ir leyendo y analizando este artículo que se publicó en el 2014 por dos grandes historiadores, historiadoras, Carlos Asadurian y Silvia Palomeque, publicado en el 2014, y que en buena medida es una, diría yo, es como una síntesis de la mejor producción de Carlos Asadurian, que justamente es un libro de 1982, donde se analiza precisamente el mercado interno de la América colonial, más precisamente, insisto, del espacio peruano. Y lo que aquí me interesa, por supuesto, en este proceso de construcción del territorio argentino, el cual todavía, diría yo, no se concreta, no se conforma, pero sin duda vamos a tener espacios de los cuales luego va a nacer el Estado Nacional moderno, insisto, argentino. Y en este caso toca decir de la antigua gobernación del Tucumán, que estuvo dado desde el siglo XVII por la gobernación de Perú. En historia social argentina y latinoamericana, de la unidad curricular de primer año, estuvimos analizando algo que no hay que obviar, que no hay que descuidar, y que en la conquista y colonización dado por las metrópolis, tanto de España y Portugal, si bien establecieron una dominación, sometimiento, exterminio, violaciones hacia los pueblos indígenas, y también trajeron eh, fuerza de trabajo esclava, principalmente de las costas en algún momento oriental, occidental y luego en el centro, en toda África, mal que nos pese. Eh, Hubieron diferentes formas de explotación, de dominación, y en este sentido quiero poner el énfasis aquí y ahora únicamente en la relación de la colonia de América Latina con la metrópoli española, principalmente con la región de Cádiz o Sevilla. Y en esta cuestión, en una mirada por ahí de larga duración, atenta y repasando con la bibliografía de primer año, uno tiene que advertir prontamente que esta antigua gobernación del Tucumán, como podemos leer aquí en el índice, y este sistema de drenaje, estas rutas comerciales, eh, vincularon desde, podría decirlo, desde lo que es el Caribe hasta el Perú, justamente la dinámica de exportación, importación de recursos naturales, de materia prima, de la plata, eh, del oro, de una economía de subsistencia donde se fue produciendo justamente alimento, pero también eh, las bebidas como el vino, el aguardiente, la producción manufacturera, artesanal. Me refiero justamente a la producción de textiles, principalmente pensado para la subsistencia de la fuerza trabajadora, los esclavos y los indígenas. Será a partir, lo que me interesa a mí también, a partir de 1570, cuando el virrey en Perú, Francisco de Toledo, lo que va a imponer es una transición donde la serie de impuestos que estaba dada a los encomenderos va a pasar a las reales cajas, lo cual ya vamos a ver que lo que va a establecer las reales cajas es acumular una serie de diferentes tipos de impuestos de manera fiscal, tributaria. Entre ellos se destacan precisamente la quinta, la vería, el almojafirazgo, alcabala,
entre tantos otros impuestos, y más allá de este sistema de drenaje, es la gran explotación que va a tener la América colonial, donde este flujo de metales exportó más del 90%, bien, de oro y plata hacia las metrópolis. Eh, es a partir entonces de lo que a mí me interesa, si se quiere, aquí y ahora, analizar lo que es el siglo XVII y el siglo XVIII. En este periodo colonial tenemos la gobernación del Tucumán, bien, de lo que tanto Asadurian como Silvia Palomeque han denominado el espacio económico peruano, donde Walton Saldi, Verónica Giordano, insisto, este libro transversal a todas las unidades curriculares que analizan conmigo del tomo 1, ya en el primer capítulo tenemos esta cuestión muy interesante acerca de el funcionamiento, la lógica que tienen las ciudades o las regiones, mejor dicho, bien. En este caso me interesan dos, que analizan a Sadurian y Palomeque, que es Potosí como un gran centro minero, y Lima como ciudad-puerto, de la cual en buena medida se establecieron rutas terrestres y marítimas para exportar justamente, eh, como bien decía, el oro y la plata desde el Caribe hacia el Caribe y luego hacia, hacia Europa. Por lo tanto, este sistema de producción, este mercado, es un mercado pensado justamente en clave internacional, en clave externa, bien donde se enriquece, por decirlo así, empieza a haber una acumulación incesante del capital, tanto en Portugal como en España, y en detrimento, en esta situación de dependencia, las periferias, América colonial, cada vez más empobrecida por la extracción de los recursos naturales, por el sistema de explotación sumamente violento, del cual se combinaron distintos formatos de violencia. En estos espacios que he mencionado, nombrado, por ejemplo, Potosí y Lima, lo que tenemos es que antes del siglo XV existieron y coexistieron junto con la dominación española grandes pueblos originarios como el azteca y el inca. Bien, digo, grandes pueblos originarios con un gran sistema de desarrollo tecnológico, político, económico, del cual la corona española de una manera muy estratégica no va a destruir, por decirlo así, esa maquinaria de organización, sino que la va a reutilizar en funcionamiento del orden colonial, es decir, de este sistema de explotación y de este tipo de mercado que propiciaba precisamente el flujo del oro y la plata, para después seguramente poder comercializar con el imperio chino. Bien, pero es otra historia y nos pondríamos a hablar de bueyes perdidos. En la recaudación de la plata, como bien decía, se operó a partir de las reales cajas, donde ahí tenemos al menos dos vertientes que me interesa, que es los impuestos a la producción, circulación de las mercancías, de lo que va justamente desde los frutos tropicales, del aguardiente, de la vestimenta, pero también de productos importados, donde se destacan precisamente tres: el hierro, el esclavo y los textiles. Entonces esta recaudación de plata debilitó así a los encomenderos. Algo notable, esto se evidencia de cómo la metrópoli quiere tener el control total sobre el territorio colonial. Y esto es harto evidente con las reformas borbónicas y pombalinas, donde se quiere manejar toda la sociedad, desde lo fiscal, desde lo administrativo, lo militar, la creación de nuevos territorios, mayor vigilancia, mayor seguridad. Bien, eh, lo cual fue exitoso en este periodo, ¿no? Yo decía del siglo XVII, aquí parece que en el esquema eh,
mi otro yo fue un poquito más atrás, podríamos decir, del siglo XVI al siglo XVIII. Sin embargo, ya vamos a ver que en el siglo XVIII ahí tenemos como la crisis del orden colonial. En esta economía colonial, por supuesto, ya tenemos conflictos de intereses por los grupos sociales, principalmente por los colonos, lo que vamos a ver con el sistema de hacienda, con la matriz de esta unidad de producción, la hacienda, donde estos grupos sociales se quieren enriquecer, obviamente poder acaudalar justamente estas riquezas que se exportaban hacia la metrópoli, ¿no? Hacia la corona. Es decir, que ya conviven diferentes intereses. Pero asimismo también, como bien lo destaca Asadurian y Palomeque, tenemos la competencia interregional, ¿bien? Lo que se da dentro de la América colonial, con esta producción de autosubsistencia, eh, cómo el espacio colonial también va teniendo ciertas dinámicas con la creación de diferentes virreinatos, lo cual implica pensar nuevas formas de autoridades políticas, económicas, de ciudades-puerto. Por ejemplo, menciono, para ser breve, el virreinato de Nueva Granada y después el virreinato del Río de la Plata, va a alterar, por supuesto, el espacio peruano. Es decir, se favorece una región y en detrimento otra. Y por supuesto también no hay que descuidar justamente la explotación indígena. Bien, esta explotación indígena, si yo hablaba de que los españoles no van a justamente destruir toda esta maquinaria institucional de los imperios incaicos, aztecas, sino que lo van a utilizar para su fin. Lo que también tenemos es una propia explotación del indígena por el indígena, donde ahí tenemos el corregidor de indios, por supuesto, ¿no? Estos sistemas de gobernación, a la vez contradictorio, pero bueno, era esto de pensar pueblos de indios, ¿no? De un sometimiento entre ellos mismos. Eh, por lo cual digo, la explotación indígena es una variable constante. El debilitamiento precisamente de los funcionarios en Lima se va a dar a partir de las reformas borbónicas. Yo puse acá entre paréntesis reconfiguración del espacio, porque hablar de las reformas borbónicas aquí y ahora, en esta clase que está pensada para el mercado interior, el mercado colonial del espacio peruano, no digo que es imposible, pero sí difícil y se extendería más de lo que yo pienso por ahí, entre 15 y 20 minutos, debido a que las reformas borbónicas, es decir, estos cambios graduales, se pensaron en todas las dimensiones, política, económica y social. Y por supuesto que también cultural. Destaco solamente en la reconfiguración del espacio, a mediados del siglo XVIII, la creación del Virreinato del Perú y el desarrollo que empieza a tener Buenos Aires. Bien, es lo que vamos a ver con un gran historiador, murió joven lamentablemente, en una época donde estaba generando una vasta producción para mí de gran vuelo y del cual vuelvo a leer y releer, que es Jorge Hellman, historiador argentino, que va a hablar justamente de la gran divergencia, bien, en este periodo en el siglo XVIII. Ya lo vamos a analizar, pero la gran divergencia es justamente también cómo Buenos Aires empieza, por decirlo así, de alguna manera, a empoderar, a tener un gran control político y económico por las importaciones, por establecerse como una ciudad puerto y también por la exportación de plata, lo que ya empieza a corroer y a generar justamente una separación, principalmente con el virreinato del Perú, con Lima, el Callao, obviamente que va a destruir, por decirlo así, esas viejas rutas comerciales para empezar a generar otro reordenamiento, otra reconstrucción. De lo que traigo aquí, este extracto, precisamente del artículo académico de Asadurian y Palomeque,
es pensar que este mercado interno colonial, eh, de lo que posteriormente vamos a ver en el siglo XIX, esta creación de la Argentina, hay que mirarlo en su totalidad latinoamericana. Bien, cómo han operado justamente con los centros mineros andinos, cómo fue este flujo de la producción, la circulación, no solamente de la plata, sino también de los productos. Eh, Hay que pensar aquí justamente en este mercado interno colonial, me parece que dos variables, bien, más allá de la configuración espacial, que para eso les he pedido que en todas las clases presenciales lleven mapas, mapa continental, mapa argentino, físico, político, vamos a usarlo, todo tipo de mapa para poder complementar algo que por ahí se descuida en esta relación de geohistoria, que es el tiempo y el espacio, bien, que se puedan combinar para enriquecer todo tipo de explicación. Y más ustedes que se están preparando, se están formando para el profesorado de educación a nivel secundario en geografía. Bien, entonces acá lo que me interesa es pensar la circulación del capital y de la producción. Y acá por la producción me interesan dos, la textil y después la de subsistencia, que también entra la textil, me refiero a la comida, pero también a lo que va a ser justamente el sistema de transporte, la mula, el sistema justamente de la cría justamente de ganado, mular, caballar, para poder pensarlo en principio. Y después sí, lo que me interesa, poder analizar con ustedes en un mapa y poder desarrollarlo in extenso en las clases presenciales, es tres tipos de espacios, ¿no? que convivieron durante el siglo XVI y el siglo XVIII, también en buena medida en el siglo XIX, se puede entender a partir justamente de las producciones económicas de larga duración, lo que van a ser las guerras de independencia. Bien, de este paso de la crisis del orden colonial, de su disolución, a la formación de un nuevo orden estatal moderno, bien, que implica una reconfiguración total del espacio latinoamericano. Tenemos entonces tres criterios, tres zonas que distinguen eh, de una manera muy interesante a Sadurian y Palomeque. Obviamente que acá en esta breve clase le hago sumamente injusticia al texto, eh, porque lo deben leer y releer. ¿Sí? La primera, zonas con muy buenas pasturas naturales y excesos de ganado que exportaban sus productos hacia zonas de escasos de ganado, ¿no? De cría de ganado. Y acá me interesan precisamente algunos territorios, principalmente ubicados al sur de Charcas. Me estoy refiriendo al espacio peruano, alto peruano, las costas del Océano Pacífico, de Mendoza, de San Juan. Lo que vamos a tener en este punto, en el A, es una producción sin competencia. Bien, es decir, hay un mercado colonial interno, por decirlo así, como asegurado, equilibrado, bien, estable. Lo cual no va a suceder, por ejemplo, en el 2, donde lo que ya vamos a tener en estas zonas con población agrícola asentada en tierras cálidas, tropicales, subtropical, nos estamos refiriendo precisamente a las zonas costeras de Perú, precisamente donde hay presencias de valles, de oasis, del Cusco, incluso de Jujuy, del Paraguay, y acá tenemos donde predomina el monocultivo, bien, sistemas de plantación, el cacao, el tabaco, la yerba. Si bien tienen una competencia interregional, va a ser a partir de otra producción de monocultivo que es el azúcar, que se da en el imperio del Brasil como también en Cuba. Bien, que en ambos casos, eh, con la creación de Buenos Aires, opera como ciudad-puerto. Bien, como ese sistema de drenaje.
la exportación sale por Buenos Aires. Ahí Buenos Aires ya no tiene competencia. Y por último, en la C, las zonas con población asentada en recortadas y cuidadas tierras agrícolas de regadío, donde se producían vinos, aguardientes, frutas secas, etcétera, que circulaban hacia zonas sin agricultura de regadío. Aquí lo que empezamos a tener, y lo cual me interesa para lo que va a ser el caso argentino de la antigua gobernación del Tucumán, de poder pensar la conexión justamente con Jujuy, Mendoza, San Juan, Córdoba, Buenos Aires, es precisamente el desarrollo no solamente de esta producción de alimentos, de bebidas, sino también la producción artesanal manufacturera, ¿bien? Es decir, textil. Eh, para aquí presentar un mapa de tantas regiones de las que he mencionado, me interesa esta, de la cual vamos a seguir analizando en clases presenciales, insisto. Lo que podemos ver acá es este flujo, estas rutas comerciales terrestres, pero también marítimas, donde tenemos el caso de Buenos Aires, donde también tenemos una salida justamente hacia Asunción y por supuesto después a Potosí. Lo que tenemos en estas rutas comerciales, que es una especie de arco iris, espero que se pueda observar bien en YouTube. De todos modos, trataré de socializarlo en PDF en una mejor calidad. Tenemos acá, digo, en estas rutas comerciales, en este arco iris, de este flujo, este sistema de drenaje, no solamente de plata, sino también de sistemas de transporte, desde la mula, lo caballar, el aguardiente, vino, los esclavos, bien, que van a estar justamente controlados tanto por funcionarios locales, por autoridades españolas, pero también de orden eclesiástica, precisamente la jesuítica, bien. Bueno, y para finalizar, algo que yo como quería así como abuelo de pájaro, si me sale bien eh, sí, abuelo de pájaro. 6 minutos dura este video que recomiendo lo puedan googlear, lo puedan buscar en YouTube, de Jorge Hellman, donde en 6 minutos habla justamente de el origen, el propósito de las reformas borbónicas y sus consecuencias, de una manera breve, de lo cual sí vamos a seguir analizando con otros artículos, fragmentos de libros de este gran historiador. Nos vemos. Respirar la historia. Con el licenciado en Historia, Franco Riquelme.